Quería comenzar con un verso y muchas gracias por esa presentación. Y que dice, no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti mismo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo, recién nacido eterno, no te puede seguir. Juan Ramón Jiménez. Bien, el tema de la sexualidad siempre es un tema que cualquier publicista lo sabe, llama la atención. ¿Sí? Si se quiere atraer la atención de las personas, es la sexualidad o la violencia, particularmente dos temas que llaman mucho la atención. Eh, y hoy día nos convoca realmente el darle una significación distinta a lo que hemos venido conociendo de la sexualidad y además qué tiene que decir la antroposofía respecto de qué amplía en la mirada de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, bueno, primero quiero comenzar muy brevemente con el hecho de que eh, nosotros en Occidente tenemos una concepción de la sexualidad buena y en realidad ya en muchos países, quizás los de Medio Oriente y Oriente son, no China ni Japón ni ese tipo de países, que tienen una sexualidad que es diferente, ¿sí? O una concepción de la sexualidad distinta, ¿sí? Eh, y Y eso, claro, trae otras dificultades, a diferencia de las que nosotros podemos transitar, que derechamente no es muy difícil comprender que nosotros en Latinoamérica, cuando nos enfrentamos a la sexualidad, nos enfrentamos a la represión, ¿sí? O a la libertad respecto de esa represión que había acontecido históricamente y que ha acontecido históricamente en lo que refiere al plano de la sexualidad. En esto quiero decir, hay muchas particularidades en donde se aprecia eso, como por ejemplo, yo puedo ir y cambiarme casi completamente las facciones de la cara y puedo hacer, yo decidir respecto de mi cuerpo sobre eso, pero yo no tengo decisión respecto de mi sexualidad en muchos países todavía. ¿Sí? Si yo quiero cambiarme la sexualidad, por ejemplo, tengo que ir a preguntarle al Estado, ¿sí? O me tienen que dar permiso, ¿sí? Entonces cabe la pregunta, ¿por qué es ese elemento un elemento que en cierta medida pareciera que pervierte lo que son las morales y las buenas costumbres, pero si yo me cambio la cara y tengo lleno de botox y se ve no tan lindo, no le tengo que preguntar a nadie, me la puedo estropear yo solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene este elemento de la sexualidad realmente eh, que nos lleva a esto? ¿Sí? Entonces, bueno, en la concepción tradicional de la sexualidad, lo que tiene lugar es dos posibilidades. ¿Sí? La reproducción o el placer. Y la sexualidad no tendría mucho más lugar en el ser humano desde esas dos perspectivas. ¿Sí? Hoy día lo que se pretende es tener la libertad del placer sexual, que antes se pretendía reprimir el placer, ¿sí? Sino que se limitara únicamente a la reproducción. Y todavía hay discursos que apuntan a eso, solamente a la vía de la reproducción. ¿Por qué hago este preámbulo? ¿Sí? Y es importantísimo porque el bagaje psíquico que nosotros traemos históricamente y por herencia, tanto de la cultura como de nuestras familias, por el país donde nacemos, eh, no nos es indiferente respecto de lo que podemos significar de la sexualidad, ¿sí? Y tenemos que tener conciencia de cuál es la herencia que portamos de lo sexual, ¿sí? Por todos estos motivos históricos que, bueno, ¿sí? Entonces, a lo que apunto hoy y que hagamos hoy es a, no puedo decir que, como tirar tan lejos de que vamos a cambiar derechamente este tipo de creencias, sino que comencemos a cuestionar el lugar que ocupa la sexualidad y por tanto que sea claro cómo acompañamos a niños y a jóvenes respecto de su desarrollo sexual para que sea mucho más saludable el encuentro con estas fuerzas que quizás muchos de nosotros en una sociedad que era un tanto más represiva, nos encontramos que cuando teníamos preguntas respecto a la sexualidad, encontrábamos que los adultos quedan pasmados, o estas cosas no se preguntan, o no te respondían algo para que nos quedáramos tranquilos, con respuestas muy escuetas, y la curiosidad nos quedaba ahí rondando, y realmente no encontramos
quizás algunos casos sí, afortunadamente, pero la gran mayoría no encontramos respuesta a estas preguntas que son preguntas, diremos, arquetípicas del ser humano. ¿Sí? Bien, entonces voy a... quiero comenzar con esto respecto al primer septenio. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño, muy sintético avance y muy importante en este tema que vayan anotando las preguntas que les surgen, por favor. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque este tema, la sexualidad, si se estanca y se detiene, tenemos un problema. ¿Sí? Las parejas lo saben. La sexualidad requiere movimiento. ¿Sí? Entonces, esa movilidad también tiene que estar presente cuando abordamos este tema, esto ferviente. Si no está esto ferviente, a medida que no hay química, ¿sí? Tiene que estar esto. Bueno, entonces, eh, bueno, en el primer septenio, eh, y aquí voy a hablar de la postura antroposófica, ¿sí? En esta charla o conferencia, no sé cómo era. Ah, eso antes. En el flyer decía que yo soy médico, ¿sí? Quiero hacer un hincapié que por mucho que quisiese tener el título de médico ahora, no es el caso real, ¿sí? Pero sí soy psicólogo y tal, y eso sí tengo el título de tal, ¿sí? Tengo que hacer esa nota al pie, cierre paréntesis. Y Y bueno, voy a hablar tanto de lo que propone la antroposofía, de lo que propone el psicoanálisis y la neurología, ¿sí? Obviamente el discurso central va a ser el discurso antroposófico, ¿sí? Pero la antroposofía y Steiner dice, se va a tener que servir para alimentar las disciplinas y te va a tener que alimentar de las disciplinas del mundo, ¿sí? No puede quedar como algo aislado, por eso este... anudar los distintos discursos que se presentan, ¿sí? Bueno, entonces desde la antroposofía, el ser humano, cuando llegamos al mundo, pasamos todo un periodo prenatal que se le llama innatal, ¿sí? El periodo de la innatalidad, y que durante todo ese periodo preparamos nuestra actual existencia. Y bueno, una vez que atravesamos el umbral del nacimiento, eh, posteriormente nos vemos expuestos a algo que no teníamos expuesto, no nos habíamos visto expuesto durante mucho tiempo por lo menos, que es el cuerpo, ¿sí? Y las sensaciones del cuerpo. ¿Mm? Entonces, el cuerpo físico. Entonces vemos que en el primer septenio el niño pasa de que su cuerpo le es le entrega una sensación casi inabarcable que paulatinamente va parcializando. ¿A qué me refiero con esto? Con que primero el niño llega al mundo y cuando toma leche no siente la leche y el sabor de la leche en la boca, lo siente en todo su cuerpo. Todavía está todo mezclado, ¿sí? No hay una diferenciación aún de los sentidos. Eso se va a ir haciendo a medida que va creciendo, que se diferencian los sentidos, ¿sí? Entonces, esa diferenciación la vemos después en lo pedagógico, por ejemplo, cuando un niño puede escribir con la mano así, con el cuerpo acá. Dice, ya, está maduro ese sistema nervioso, ya está, puede, digamos, diferenciar las partes de su cuerpo. Pero otra es que vemos a los niños cuando están sentados en la silla y escriben así, y se están moviendo la lengua, y se mueven la cabeza, porque todavía no está diferenciada la fuerza que tiene que hacer en sus dedos con la que está haciendo en el resto de su cuerpo, ¿sí? Entonces, este proceso de madurez del sistema nervioso requiere que sea estimulado el niño, ¿sí? Para eso Steiner propone la teoría de los sentidos y que cada uno de los sentidos se trabaja de una forma particular, ¿sí? En particular, por este tema voy a hablar de dos sentidos, ¿sí? Que es el sentido del tacto y el sentido vital, ¿sí? En la antroposofía se plantean 12 sentidos, y en el primer septenio se trabajan los sentidos básicos o los sentidos del cuerpo, ¿sí? O los sentidos corporales. Y los sentidos básicos son el sentido del tacto, el sentido vital, el sentido del movimiento y el sentido del equilibrio, ¿sí? El sentido del movimiento propio. Les voy a hablar de dos solamente, del sentido del tacto y del sentido vital, ¿vale? En el primer septenio. Entonces, el sentido del tacto, el niño llega. Y aquí es donde voy a citar al psicoanálisis. El niño llega, y recuerdo un profesor me decía,
Si tú ves una madre cargando a su neonato, ¿cuántos seres humanos hay ahí? Desde la visión psicoanalítica, ¿sí? Y le decía, dos, obvio, son dos cuerpos distintos, no tenía mucho que pensarlo. Me decía, no, ahí hay uno, ¿sí? Está mezclado todavía el psiquismo del niño con el de la madre. Todavía están fusionados, no están separados aún, ¿sí? Y ese proceso de separación requiere que se establezcan límites, ¿sí? Entonces los primeros límites que va conociendo el niño, vuelvo al discurso antroposófico, son los límites del tacto, ¿sí? El niño concibe el mundo primero a través de la piel, ¿sí? En realidad no podría decir primero, pero es el primer sentido que va construyendo todos los demás. ¿Y por qué ese es el sentido más básico? Es producto de que el sentido del tacto me enseña a mí que cuando yo toco esta silla, por ejemplo, la silla está allá y yo estoy acá. El sentido del tacto es el primero que me dice, tú estás aquí y lo demás está allá. Entonces, al yo percibir el límite de la piel, marca una diferencia entre aquí y allá. ¿Sí? Eso es lo primero. Si no está el aquí y allá, todo lo demás está eh, difuso, todo lo demás difuso. ¿Sí? Entonces, el marcar esta diferencia de aquí y allá va a requerir que cuando en el primer septenio, durante los primeros 7 años y en adelante igual, los sentidos básicos se trabajan a lo largo de la vida, pero se establecen en el primer septenio, haya tenido cuidados amorosos. ¿Sí? ¿Qué se refiere con cuidado amoroso? Es una frase que a mí me quedaba tan como volátil, ¿sí? Amoroso, amor. ¿Qué, qué significa? Y a lo que refiere, Steiner cuando habla del sentido del tacto dice, el sentido del tacto es el sentido por el cual nosotros percibimos la continuidad de lo divino en el mundo. ¿Sí? Es decir, que, y esto lo aborda en las conferencias del primer septenio, que dice, si un niño toca, por ejemplo, madera, ¿sí? Percibe la ontología de la madera o de ese material. ¿Qué significa esto? Que percibe en cierta medida el motivo que crea esta sustancia, la madera. ¿Sí? Eh, vale. Y si el niño percibe plástico, también ve la ontología del plástico, pero va a percibir otra cosa. ¿Sí? Si ustedes se dedican, por ejemplo, a observar un lápiz, se dan cuenta que el propósito por el que se crea un lápiz es muy distinto que el propósito por el que se crea un árbol. ¿Sí? Entonces, y tienen como ideas distintas. Entonces el niño, a través del tacto, y que tacte elementos nobles, va captando que existe lo divino en el mundo. ¿Sí? Lo divino en el mundo no es como una cuestión religiosa, sino que son estas ideas cósmicas, ¿sí? Por la que se crea un árbol, por ejemplo. ¿Cómo funciona toda la naturaleza? ¿Sí? A eso se refiere como lo que son ideas cósmicas. Entonces el niño a través del tacto puede percibir lo divino y también puede percibir lo frío del mundo y la materialidad del mundo. ¿Sí? Entonces se ve expuesto a la polaridad. Cuando Steiner habla de cuidados amorosos, hace lo siguiente. Spitz es un psicólogo, bueno, fue un psicólogo que estudió los niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial franceses, ¿sí? Y descubrió y le dio nombre a algo que llamó hospitalismo, ¿sí? Y que lo que él investigó fue que a los niños huérfanos, eran neonatos y niños, pero los neonatos huérfanos, lo que ocurría era que ellos tenían todos los cuidados necesarios, sabidos y por haber, alimento, pero después de un tiempo de cuidados, dejaban de comer, lloraban mucho, después dejaban de llorar y después morían. ¿Sí? Y se preguntaba, ¿por qué ocurre esto? Si tienen todo lo que en sustancia necesitan, tienen calor, tienen abrigo, tienen comida, todo están limpios, están bien. Y, y llega a la conclusión de que realmente un ser humano necesita que lo deseen. ¿Sí? Necesita ser deseado, necesita ser la luz de los ojos de otro ser humano. ¿Sí? Porque es eso lo que lo llama a estar aquí, en este mundo.
¿sí? Recuerdo una mamá que me preguntaba, ¿y si a mí no me desearon y yo nací por chiripazo? Entonces tengo muchos problemas. Decía, la mayoría de nosotros nació por chiripazo, ¿sí? Un condorito. Y no significa el que me planificaron con el que no me desearon, no significa eso, ¿sí? Este, no es lo mismo. ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere esto de cuidados amorosos? Que cuando toca al niño, lo invita, lo trae a su cuerpo, ¿sí? Esta es tu mano, mira qué linda que es qué pequeños son tus deditos. Yo lo llamo a su cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Amy Pickler en la metodología que propone? Que es cuando al niño, por ejemplo, le voy a poner el pañal, le voy a cambiar ropa, pero préstame tu bracito. Y el niño no tiene idea, todavía no habla, pero con un breve gesto que haga el brazo, sí, ese es tu bracito, y se lo pongo, y el otro bracito. Una interlocución entre ambos. Yo desde el día digamos, lo gestamos, ese es un ser que está ahí. ¿Sí? Diría que ahí ya abro demasiada discusión en realidad al respecto. Voy a decir desde el día que nace, ahí yo lo considero como un ser. ¿Sí? Este, eh, no como un objeto, que a veces, muchas veces por la primura del mundo, lo tomo, lo agarro, le cambio el pañal, le cambio la ropa, listo. Pero lo cierto es que ese cuidado de prestar atención de que hay un ser ahí y que yo lo tengo que convocar a través de la ventana que de momento tiene abierta. ¿Y qué ventana de momento el niño tiene abierta? El tacto. Entonces yo a través de mi tacto tengo que traerlo. ¿Sí? Esto hasta aquí, ¿se comprende? Cuando yo lo traigo Sí. amorosamente, se arma este límite amoroso. Muchas gracias. Se arma este límite amoroso. ¿Sí? Entonces, tiene una pared con la que se siente seguro respecto del mundo y para ir al mundo. ¿Sí? Y luego va al otro sentido del movimiento propio, del equilibrio, etc. Espérate, Eh, hay un, ya hay uno abierto de micrófono. estoy No sé escuchando la cuál. charla. Qué bueno. Porque Están nosotros hablando igual escuchamos a los usted. niñitos que vienen al mundo, Sí, que ya mucho cariño porque uno los desea, pues ellos necesitan ser deseados. Y una señora Andrés, dijo voy que a también. silenciar y repaso qué paso a silenciar a ti, así para que actives tu micrófono luego. vale. Si quieres puedes pasar con anfitrión y te ayudo a con las ventanitas que veo. Ya. Bueno, entonces, eh, el sentido del tacto construye a través de convocar al niño a su cuerpo. Esto es lo central de aquí, ¿sí? No es simplemente tocarlo porque tengo que tocarlo para estimular el desarrollo de su sistema nervioso, ¿sí? Sino que yo lo invito a que sea parte del mundo, ¿sí? Y que esto es lo que tiene directa relación con la fuerza de la sexualidad. ¿Mm? La sexualidad es una fuerza y la enuncio como una fuerza, ¿sí? Que es la única que trasciende la, la fuerza de la materia, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque la materia por sí misma tiende a la descomposición, ¿sí? Entonces, la sexualidad es la única fuerza que porta al ser humano que trasciende la muerte, ¿sí? Quizás no yo a través de mí, pero sí a través de otro, ¿sí? Además, una persona que se entusiasma, que crea, es una persona que genera más vitalidad que una persona que no, ¿sí? Hay varios estudios transversales que se dice como las personas casadas viven más que las personas solteras, pero lo cierto es que las personas que establecen relaciones de pareja, no es que estén casadas, ¿sí? Sino que establecen relaciones de pareja que requieran un intercambio entre ambos, viven más, ¿sí? Porque hay varios elementos que se juegan en la relación entre dos, ¿sí? Bueno, entonces, y el otro sentido del que quiero hablar es el sentido vital, ¿sí? El sentido es cierta medida complejo de entender. Se suele entender como el que si el sentido vital, yo no tengo conciencia de él, ¿sí? Es fundamentalmente inconsciente, ¿sí? El sentido vital se suele percibir cuando, por ejemplo, me duele la garganta o me siento enfermo, como estoy decaído, ¿sí? El sentido vital es el que envía la señal, ¿sí? Y por eso yo puedo percibir como no estoy al 100% de salud, pero el sentido vital es más que eso, ¿sí? El sentido vital es, piénsenlo, Carl Koenig lo dice así, imagínense
una cumbre de montañas con árboles y un lago en el centro. Y que en ese lago se reflejan tanto los árboles como las montañas de alrededor. ¿Sí? El sentido vital viene a ser este lago que refleja todo lo que está ocurriendo ahí. Y si hay algo que se perturbe o se mueva, lo anota, se ve en el lago. ¿Sí? Pero además el lago tiene una parte profunda. ¿Sí? Entonces ahí yo me percato de ciertas cuestiones más inconscientes de mi cuerpo, como hay algo que no está bien, ¿sí? Que- me puedo percatar de cuestiones más inconscientes en el cuerpo, ¿sí? Ahora, eh, ya, esa es la imagen del sentido vital, que es distinta de la imagen del tacto, ¿sí? Ahora, el sentido vital, lo que trae y lo que me enseña como ser humano, que el sentido del tacto era el límite, el sentido vital es la continuidad. ¿Qué significa esto? De que yo soy un ser humano que está completo. Este cuerpo estoy en este cuerpo, ¿sí? Esta es mi completud. ¿Mm? Este es, digamos, mi ámbito de acción. Entonces, si el sentido del tacto no está bien establecido, el sentido vital tampoco se va a establecer correctamente, ¿sí? Recuerdo una pediatra que decía, una de las cosas que trabaja fundamentalmente el sentido vital es, por ejemplo, que corran hasta ya más no poder, que lleguen al límite de que se le agotan las fuerzas vitales, ¿sí? Eh, y ahí se trabaja el sentido de vital, ¿sí? Ahora, hay una vía por la que se refleja la falencia del sentido vital, y que la gran mayoría de nosotros trae esa falencia, en que, por ejemplo, trabajamos demasiado, y en el mundo Waldorf esto es pan de cada día, trabajamos demasiado y no nos damos cuenta de lo cansados que estamos, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando colapsamos sintomáticamente, ¿sí? Cuando ya aparece un síntoma, aparece el dolor de colon, cuando aparece el dolor de cabeza, cuando aparece el dolor de guata, y ahí nos empezamos a dar cuenta, parece que estoy estresado. Si tenemos que dar cuenta cuando ya apareció el síntoma, es que el sentido vital requiere mucho trabajo, ¿sí? Entonces, el sentido vital se trabaja con los cuidados que un adulto entrega en la primera infancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenía una paciente que en su primera infancia tuvo muchas infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, esa incomodidad constante le arma a ella una continuidad. Entonces, lo que para ella es común es estar incómoda a nivel de su genitalidad, ¿sí? Porque el sentido vital arma esta continuidad, lo que se repite a diario, ¿sí? Lo que ocurre siempre, los cuidados que me entregan, ¿sí? Esa continuidad se repite. Y después, inconscientemente en el adulto, tiende a repetirse, o en el joven, o en el niño, ¿sí? Tiende a repetirse una y otra vez. Lo que yo interpreto que es el bienestar. Entonces aquí entran cuestiones fundamentalísimas, como por ejemplo, todo lo que refiere a prestar atención de que el ser humano esté cómodo en el mundo, en el lugar en el que está, ¿sí? Que esté limpio, que se sienta cómodo en todas las esferas de su cuerpo, que esté calentito, que la ropa que ocupa le permita moverse, que si quiere subir un árbol, la ropa se lo permita y no le sea un impedimento. Todo eso va de la mano con una sensación de bienestar que va a ser inconsciente porque se realiza a través de sensaciones que muchas no llegan a la conciencia, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé si han tenido la mala pata de varios días sin agua, por ejemplo, ¿sí? Varios días sin agua y pasa y no me podía lavar el pelo, y me pica, y me pica, y me pica, y después de un día o dos ya ni me doy cuenta de lo mucho que me pica, lo hago ya inconscientemente el que me pica la cabeza y me rasco, ¿sí? Hay solo algunas veces que le presto atención, y me pica otra vez la cabeza, me pica la que Entonces, aquí es donde entra la cuestión de la higiene, aquí es donde entra el que la ropa sea adecuada, porque ese bienestar que otros me entregaron a mí va a ser el bienestar que yo como ser humano independiente voy a tomar de referencia
para esto es estar bien en el mundo. ¿Sí? Ocurrió que, esto se entiende porque esta idea es central, lo voy a ampliar con un ejemplo. Recuerdo cuando trabajé en Sename, yo me hacía la pregunta de, bueno, era muy joven, ¿sí? Todavía era un poco narcisista al respecto, entonces decía, ¿por qué estos cabros me hacen la vida imposible? ¿Sí? Obviamente estaba mirándome el ombligo, era todavía estudiante en práctica, no me hacían la vida imposible a mí, ¿sí? Como no se portaban mal porque sí, sino que ese mundo caótico, como agresivo, impredecible, fue lo que ellos introyectaron, fue lo que ellos aprendieron de que eso es el bienestar, ¿sí? Porque eso fue lo que para ellos ha sido continuo en la vida. Entonces, al ser continuo, es lo que para ellos es el bienestar, ¿sí? Entonces, siempre me acuerdo de una jueza que me decía, bueno, porque ella estudió leyes, y yo no entiendo cómo estos jóvenes llegan a buenas familias y le hacen la vida imposible a los padres que los adoptan. Y es que, entendiendo esto, se entiende por qué. ¿Sí? O sea, nosotros tendemos a repetir lo anterior. ¿Sí? Y esto queda inscrito, lo que dice la antroposofía, en los sentidos básicos. Dice el psicoanálisis en el inconsciente. ¿Sí? Dice la neurología en el sistema límbico. ¿Sí? ¿Bien? Bien, entonces, el primer septenio requiere que el cuerpo sea un lugar seguro en el que yo pueda estar. ¿Sí? Entonces a los niños, lo que es la educación sexual integral, yo insisto que en la pedagogía Waldorf, si tienen un entorno, ¿Waldorf? No sé si la palabra es Waldorf o antroposófico, bueno, si tienen un entorno cuidado, eh, aún así, uno no se puede asegurar al 100% de que, no vayan a vivir algo que es lo que uno más teme como padre que vayan a vivir. ¿Sí? Eso es imposible de prever. ¿Mm? Pero sí hay ciertos factores que ayudan a que sea mucho más improbable que ocurra. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos factores que hacen que sea mucho más improbable que ocurra? Uno, que el niño tenga un límite con su cuerpo, que sea una relación sana entre el adulto y el niño. ¿Sí? Ahora, el niño tiene que tener conciencia de qué es lo que es tocable por otros, además del padre, la madre o los cuidadores y el pediatra o la pediatra, cuáles son las partes que son tocables y cuáles son las que no. ¿Sí? Por otros. No necesita saber por qué, sino que ese elemento es lo que se llama las partes privadas, nosotros la ocultamos de hecho en nuestros ropajes y son, digamos, partes que se protegen. Entonces el niño, pero no es como, a ver, yo me acuerdo, Caponi, que es un psiquiatra que falleció el año pasado, y que en Chile funda el CESI, ¿sí? El Centro de Sexualidad Integral, Centro de Educación de Sexualidad Integral. Se hablaba de que cuando yo al niño, por ejemplo, le estoy enseñando las partes del cuerpo, la genitalidad es como la nariz, ¿sí? Y por ejemplo, sí, estoy viendo algo en la televisión y, bueno, en realidad yo no tengo televisión, no sé si ustedes, pero bueno, estoy viendo algo en el YouTube y hay una situación, qué sé yo, y yo digo, bueno, entonces ese niño se le pueden tocar la cara, le pueden tocar acá, y hay partes que no se puede tocar a menos que sea por un contexto de examinación, o sea, un contexto médico, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si he sido muy claro con esto. Porque realmente cuando los niños hacen preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde vienen los niños? Que ya lo empiezan a preguntar como a los 2 años y medio, ¿sí? 3 años, empiezan con esas preguntas. ¿De dónde vienen los niños? No está preguntando por la relación sexual,
En todo caso, esa pregunta sería ¿cómo se hacen los niños? Pero no está preguntando por eso, ¿sí? Sino que el de dónde vienen los niños, y lo que me refería a las preguntas sexuales, son preguntas arquetípicas, ¿sí? Entonces lo que está preguntando el niño es ¿cuál es mi origen? ¿Sí? En cierta medida está preguntando, ¿ustedes me querían o no? ¿Sí? ¿Cuál es mi origen? ¿Sí? Él no tiene conciencia de lo que está preguntando igual. Pero los niños se calman, no sé si han escuchado el cuento de que se les cuenta en cumpleaños a los niños, como que vienen de una estrella y que dejan ropajes y los acompañan abajo y dejan sus alas y vienen. Eh, los niños de primer septenio, si yo les digo, tú vienes de las estrellas, porque para mí es cierto que es desde ahí de donde venimos los seres humanos, desde la postura antroposófica, es una respuesta verdadera, ¿sí? Porque claro, si yo fuera un científico materialista, te digo, no, bueno, tú vienes de la mezcla entre el espermatozoide de mío y el óvulo de tu madre. Pero yo no soy un científico materialista. ¿Sí? Entonces, para mí ese no es el origen del ser humano, sino es el origen de abrir el puente entre la materia y el espíritu, pero no el origen del ser humano. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, niño primer septenio todavía está vinculado con lo espiritual, entonces tiene esta concepción del mundo espiritual y sus respuestas, o sea, mis respuestas van en esa dirección. ¿Sí? Mientras que mis actos van en la relación con que se sienta cómodo en su cuerpo. ¿Bien? Entonces, ese es un elemento en que yo puedo prevenir que les ocurra algo. ¿Qué otro elemento tengo para que pueda prevenir que les ocurra algo? Es el no criarlos autoritariamente. ¿Sí? Tú me tienes que hacer caso a mí, y porque soy tu padre, sino que tiene que tener lugar su palabra a lo que se niegan. Los niños ya de los 2 años ahora he visto que los niños empiezan a decir no, que empiezan con esta fase que antes era más a los 3, que no, que esto es mío y te lo quito, no quiero y ya, que el momento del no, no, cuando ya empieza a aparecer ese yo, la manifestación que tiene la individualidad en el mundo se evidencia porque tiene la capacidad de decir que no. ¿Sí? Porque al yo poder decir que no, marco un límite. Me separo de otro, tengo una individualidad. Entonces, si eso se le priva al niño, como antes se decía, como usted no le puede decir que no a los adultos, no le rebatas lo que dice a los adultos, etcétera, etcétera, como se criaba antes, lo que se hace es que se arma un ser humano este, que es más sumiso. Entonces es posible de que otro lo domine. ¿Sí? Entonces una relación abusiva no la va a consignar como una relación abusiva. ¿No? La va a consignar como es así, porque él le tiene que hacer caso a los adultos, ¿sí? O a los que son mayores que él. ¿Se entiende esto? Entonces, esa es una vía por la que se puede ayudar a prevenir también. Y hay una tercera, que es la más difícil de todas, yo diría, que es la que en Alemania se hizo un estudio después del Holocausto, creo que era Adolf Toh, de por qué estaban naciendo tantos niños con epilepsia, si no me equivoco, que esa era la consigna. ¿Por qué nacían tantos niños con epilepsia? Entonces ella hace un estudio transversal de generación en generación y se dan cuenta de que los niños de tercera o cuarta generación que tenían epilepsia vienen de una tercera o cuarta generación de una familia que había estado o del lado del nazismo o del lado del judaísmo. ¿Sí? O había sido judío nazi y que había estado en algún campo de concentración o pues, expuesto a una situación así de traumática. ¿Sí? Pero estas familias tenían una particularidad, que ninguna había hablado del tema. Todas lo habían reprimido y se había ocultado. ¿Sí? Entonces, en los estudios de transgeneracionalidad, esto ya está súper estudiado. ¿Sí? Que algo que en una generación es un trauma como del yo, ¿sí? Si no se trabaja, pasa de generación en generación y a la generación cuarta llega a la corporalidad física y se manifiesta como como una condición física. ¿Sí? Bueno, entonces esto respecto del abuso sexual, eh, hay algunos elementos que tienen esta característica, que una es el abuso sexual, el asesinato y el suicidio. ¿Sí? Que tienen esta consigna de que pasan de generación en generación, que tienden a repetirse.
Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a que eso no se repita? Es trabajarlo, hablarlo. ¿Sí? Y usualmente cuando una persona habla un tema de abuso sexual, que la mayoría son intrafamiliares, ya la caga, ya la caga en la casa, ¿sí? La familia. Este, pero esa embarrada que queda y que permite que se vaya trabajando todo eso pantanoso que o si no, se iba a manifestar por vía de otra dificultad. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Soy claro? Hace justo se me equivocó. ¿Bien? Sí, Vale. se Ya, entiende clarito. No hay problema, sí. ya, súper. Vale, entonces, vale, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad cómo acompañaba a los niños en su desarrollo sexual? ¿Sí? Y lo cierto es que durante el primer septenio no es necesario el hablarle de la sexualidad genital eh, de la manera en que como se le habla a un adolescente o un adulto, sino que tienen que conocer su cuerpo porque es parte de el conocer la casa que habitan y ese conocimiento puede ser por vía de lo narrativo. Todavía está lo imaginativo como fuerza de aprendizaje fundamental. ¿Sí? En el primer septenio está lo corporal, después aparece la fantasía y después la capacidad imaginativa de los 5 a los 7. ¿Sí? Entonces la fantasía es, por ejemplo, esto es una nave espacial y tal, yo convierto un objeto en otra cosa, es fantasía. Pero ya la capacidad imaginativa es cuando empiezan a narrar, ¿sí? Y arman historias. ¿Mm? Porque al principio en el kinder los niños juegan solos, aunque están los dos jugando lo mismo, pero juegan solos, ¿sí? Por lo menos hasta los 3 4 años no arman un juego así todos juntos y hacen reglas, como ya pasa en el segundo septenio. En el primer septenio juegan solos, juegan juntos, solos. Y después comienzan a armar una narrativa ya cuando aparece esta capacidad imaginativa. Entonces, la manera de enseñarles a los niños es por vía de la capacidad imaginativa en el primer septenio. Es decir, inventar cuentos, contarle cuentos, que tengan los elementos que yo quiero enseñarle. ¿Sí? ¿Esto se comprende? ¿Sí? Vale. Pero eso requiere de mí como adulto que no puedo tener el morbo de que enseñarle sexualidad es pervertirle la mente, como hay algunas personas que están tratando de establecer ese discurso, ¿sí? Como enseñarle sexualidad a los niños es pervertirle la mente. No, querido, el que tiene la mente pervertida es usted que cree que eso ocurre cuando se le enseña sexualidad a los niños. Porque si uno ve el currículum de sexualidad integral, durante los primeros años, hasta alrededor del tercero básico, es solo educación socioemocional, ¿sí? Es lenguaje afectivo. Bueno, vale, y en el segundo septenio, porque ya empiezan a aparecer algunas cosas en el segundo septenio. En el primer septenio hay cosas que son normales que acontezcan. Por ejemplo, la masturbación infantil, es normal. ¿Sí? Que se froten y se toquen, no hay tema. ¿Sí? ¿Cuándo empieza a ser tema? Cuando no lo pueden dejar de hacer, aunque uno les dijo, esto lo puedes hacer en tu pieza, y aún así está en el living y se pone y lo hace, o lo hace compulsivamente y no tiene control sobre eso. Ahí es cuando consulte, ¿sí? Consulte con un profesional de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Porque la estimulación genital sexual eh, sirve muchas veces para solapar la angustia que otro elemento puede estar ocurriendo. Entonces la masturbación puede surgir como síntoma compensatorio de estar tratando de tapar algo, ¿sí? ¿Se comprende esto? Ahora, ¿qué otra cosa es normal? Que los niños se vean desnudos, quieran verse desnudos y se toquen entre niños. ¿Sí? Sigue siendo normal, que se den besos, se vayan a esconder y se den besos. Que se exploren, ¿sí? Las diferencias sexuales. Y que los niños se dan cuenta, ¿sí? De que no son iguales los hombres que las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué a eso le sale pelo en la cara y ellas usan o el pelo largo o tienen senos? Entonces, cuando empiezan las preguntas de la diferencia sexual, lo único que les queda más o menos es como que empiezan a explorar con sus compañeritos. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es problema esto? Cuando, eh, cuando hay carácter abusivo en ese encuentro. Por ejemplo, uno tiene más poder que el otro y
como coarta que la otra persona lo haga, o el otro niño o niña lo haga sin que realmente lo haya querido. Hay una sensación como de no sentimientos positivos entre su encuentro, ¿sí? Esos son temas a revisar si en realidad eso podría estar causando algún perjuicio o no, ¿sí? Vale. Vale, yo creo que de aquí en adelante voy a abrir las preguntas para que empecemos a abordar los septenios del segundo septenio y el tercero. ¿Vale? Sí, sí, para Ok. ustedes está bien para que ya lo hagamos más dinámico. Vale. Sí, hay dos preguntas en el chat. Ujú. La primera de ellas dice, ¿cuáles son las categorías en torno a la identidad desde la antroposofía, en torno a la sexualidad, en torno al género, a la orientación del deseo, desde el hombre o la mujer, si se es trans, etcétera? Ah. Mm. Esa es la primera. No sé si Vale, quieres voy con responder eso. al tiro. Sí, vamos con eso al tiro. Ya, ok. Porque quizás puedo abordar varias cosas con esa. Vale, sí. En lo que... Ya. En la postura de género hay varias posturas actualmente, ¿sí? Que en cierta medida se debaten el trono, ¿sí? Una podríamos decir que es la de la interconexión de fuerzas, que podría estar representado más en la obra de Judith Butler, ¿sí? Como el género en disputa, como la disputa de estas fuerzas. Y hay otra, o la disputa de estos poderes, quizás es más correcto, que viene de la línea de Foucault, de Lacan, etcétera, etcétera. Y hay otra línea que es más como que apunta que hay algo esencial en el ser humano, ¿sí? Como más biologicista, está por ahí los discursos más biologicistas de que eso es inamovible, o de los discursos naturalistas, ¿sí? Entonces, están estos dos discursos que no encuentran ese punto intermedio aún, ¿sí? Entonces, la antroposofía propone que respecto de esto, que es un tema actual, entonces están estos dos discursos en disputa, ¿sí? Aún. Y la antroposofía considera ambos discursos, ¿sí? Hay algo que es esencial en el ser humano, pero ese esencial va más allá de la sexualidad, ¿sí? Que lo esencial y único del ser humano es el yo. Y en el ordenamiento de las corporalidades, el yo trasciende ambos sexos, ¿sí? Lo voy a ordenar. Nosotros, a nivel del cuerpo físico, tenemos un sexo, ¿sí? Hay otros momentos en que aparecen dos sexos, y usualmente uno se suprime, y, pero no ocurre siempre, ¿sí? Lo que se conoce como la intersexualidad, si no me equivoco. Eh, vale, pero a nivel físico tenemos un sexo que se plasma, ¿sí? Y la energía sexual restante queda en la corporalidad etérea, ¿sí? La corporalidad vital, de los procesos vitales. Entonces mi cuerpo físico es masculino, es de hombre, y mi cuerpo etéreo, mis procesos de pensamiento, mis procesos vitales, tienen fuerza femenina en particular, ¿sí? Entonces, eso produce, dice Steiner, que se imanen, como que queden anclados y no se desvinculen unos de otros, ¿sí? Y claro, si se desvincula la corporalidad vital, yo me muero, ¿sí? Entonces quedan juntos. Ya a nivel del alma, el alma contiene tanto el principio masculino como el principio femenino, ¿sí? Entonces el cuerpo astral que se conoce en la antroposofía es tanto hombre como mujer, es tanto femenino como masculino, perdón. Hombre y mujer es algo de lo físico, femenino como masculino, ¿sí? Pero ya sobre la astralidad está la organización del yo. Y la organización del yo no tiene sexo. Y eso es lo único del ser humano. La organización del yo es lo que es único en el ser humano, ¿sí? La organización del yo trasciende el sexo, ¿sí? Entonces, claro, la antroposofía considera que hay algo que es esencial, pero es eso, ¿sí? La individualidad. Y la individualidad no tiene sexo. ¿Mm? Eh, entonces, esta pregunta me la han hecho varias veces. Por ejemplo, una mamá que es española y que a su niña, que tiene 8 años, fue a la biblioteca y sacó un libro feminista. Y me dijo, mamá, ¿me puede leer este libro? ¿Qué sé yo? Porque ella le leía libros en las noches, cuentos. Entonces la mamá le lee el cuento y la niña le dice, no me gustó, no entendí nada. Ya, cierra y la mamá lo lee y claro, aparecen cuestiones que son de el discurso del adulto, como queriendo enseñar la diversidad
planteada desde el adulto a los niños. No funciona así. Hay un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas, y en ese hay una viñeta clínica de un niño que dice, a mí me gustan los cuentos de hadas porque hablan mi propio lenguaje. Porque ese es el lenguaje mío. Y es lo que venimos hablando con esta fantasía y el pensamiento imaginativo, etc. Entonces, a los niños, si yo les quiero enseñar el respeto por la diversidad, lo que tengo que hacer es no prejuiciarlos ni tengo que ponerle yo límite a todo lo que me educaron que es correcto e incorrecto respecto de la relación con otros, ¿sí? Pero no enseñárselo a los niños de manera cognitiva, sino que el que yo, si estoy de acuerdo absolutamente con un discurso que apunte a la equidad, entonces yo me impelo de ese discurso, ¿sí? Y desde mí emana a los niños, pero no emana desde mi discurso y mi cabeza enseñándolos como dogma, porque en el primer y el segundo septenio esas preguntas no son las preguntas centrales de ese septenio, ¿sí? Es como empezar a darle papas fritas a un niño que todavía no come sólidos, ¿sí? Además de que no lo va a poder masticar, si le llega al estómago, le va a causar bastantes problemas, ¿sí? Entonces, es meter algo que no... Por eso les dije este verso al principio. No corras, ve despacio, que el niño de tu yo no te puede seguir, etcétera, ¿sí? Nosotros creemos que mientras antes mejor, y tenemos esa concepción exitista derivada del capitalismo, mientras antes mejor, no es verdad. Mientras más rápido mejor, no es verdad. No es cierto. Es en el momento preciso donde tiene que entrar, ¿sí? Y lo que yo he visto a nivel educativo, las preguntas respecto al género y la identidad, usualmente aparecen en octavo básico, 13 años. De los 13 en adelante son las preguntas centrales, ¿sí? Pero al principio tienen que tener la diversidad. Cuando son niños, el kinder probablemente es el lugar más comunitario de todos. Un niño de 6 juega con uno de 3, con uno de 2 y medio, y está, aunque no jueguen juntos, pero se acompañan y no tienen problema, ¿sí? Entonces, esa diversidad, así se enseña la diversidad, a través de que puedan conocer, tener muchas experiencias, porque todas las experiencias que tengan en vivencia les va a enseñar de lo diverso que es el mundo. Pero si siempre están sentados en la silla, con el habla, con el PowerPoint, con el cuadernito, obvio que no van a aprender de la diversidad porque siempre es la misma experiencia, no es diversa su vida. Entonces, ¿qué lugar en la vida de ellos tiene la diversidad? Algo desconocido, obviamente, y lo desconocido usualmente se rechaza. Entonces, la diversidad se enseña a nivel de la organizativa que se hace respecto de la vida de los niños, que su vida sea diversa y la diversidad para ellos no va a ser problema, ¿sí? Ahora, la cuestión del género. La cuestión del género, que aquí es donde aparece, por ejemplo, el género en disputa, que plantea que el género surge ya desde que los padres desean al hijo, ¿sí? Porque ahí ya hay una concepción subjetiva de lo que hay deseos, ¿sí? Y la otra postura no, plantea que es una construcción que se va haciendo socialmente, etc. O que en realidad el género es una cuestión que inventan, también hay posturas que inventan y que en realidad lo que prima es el órgano físico. Entonces lo cierto es que si nosotros, como adultos, tenemos ese respeto por la diversidad y por la libertad del otro, entonces no tendríamos que tener problemas, ¿sí? Recuerdo ahora me han llegado varios pacientes hay uno en particular que se nombra como no binario, ¿sí? Yo no sé cómo nombrar, porque hay otros que me dicen, también he tenido varios pacientes trans que me dicen, yo quiero que me nombres con pronombre femenino, yo quiero que me nombres con pronombre masculino, y así te nombro, ¿sí? Lo primero respecto de la diversidad es preguntarle a la persona, bueno, y tú como cuando me relaciono con una persona, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Pía, ¿vale? Entonces yo te llamo así, Pía, ¿sí? Y sería una falta de respeto si yo te empiezo a nombrar con otro nombre sin tu permiso, ¿sí? Es una persona que se nombra, yo veo el cuerpo femenino, pero yo me llamo Andrés, y yo prefiero que me nombres con pronombres masculinos. Perfecto, no veo cuál es el problema, ¿sí? El problema está en la falta de respeto a la libertad del otro,
¿sí? ¿Vale? ¿Esto se comprende? Y bueno, y ahí también, hoy día los jóvenes es mal visto que, que se enuncien como hetero, bi, bla, bla, bla. Sino que se enamoran de alguien y el cuerpo que tenga, bueno, será el cuerpo que tenga, pero se enamoran de alguien. ¿Sí? Entonces, si está en un cuerpo de mujer, si está en un cuerpo de hombre, es medio irrelevante. ¿Sí? Y eso me lo he encontrado con muchos ya de los jóvenes que ya de 2 o 3 años hacia atrás, que vienen llegando a la consulta, que eso yo ni siquiera se los pregunto, o sea, yo recuerdo haber cometido ese error y tú te defines como hetero, bi. Gracias, error. No, eso como ya no entra a la discusión ya. No, no es ahí donde entra el problema. Lilifer, del Paso, te veo que se puede abrir el micrófono y sigo con las otras preguntas. Bueno, aquí me surge la pregunta hablando de este tema. Yo pensaba justamente que si del cuerpo etéreo es el sexo contrario, entonces si el yo es el otro sexo, yo había pensado que era como, pues, una falta de encarnación. No sé. Sí. Sí hay algo de eso ahí, ¿sí? Porque es algo muy característico de nuestra época. Me implicaría esto igual entrar en un tema que es bastante más complejo, porque también el que hoy día el autismo esté tan masivizado como lo está, ¿sí? Que el año 2018, si no me equivoco, nacía 1 de cada 17 era autista, de niños nacidos, cuando en el año 2010 era 1 de cada 10.000 y en el año 2018 1 de cada 17. Entonces, ahora en 2020 ha ido creciendo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debiéramos esperar de aquí a 1 o 2 años más es que al menos en clase tengamos a 2 o 3 niños con autismo, ¿sí? Y eso habla de una dificultad encarnatoria de los seres humanos en general, ¿sí? Entonces, sí tiene algo. Hice una conferencia abierta que se llamó El Caballero y la Doncella, que ahí me lo preguntan y lo abordo con mayor profundidad, pero sí tiene algo de esta no definición de no tomar posición en la Tierra, ¿sí? Esto también se ve en el aumento del trastorno de personalidad límite, en el borderline. El borderline tiene esa particularidad también, que no se siente parte de la Tierra, siente aquí un vacío enorme. Entonces, si hay un tema hay un problema encarnatorio, ¿sí? Y que también se está viendo reflejado a nivel de la no definición, ¿sí? Eso tenemos que considerarlo fenomenológicamente, es un fenómeno que está ocurriendo. No ponerle un carácter moral de esto es correcto o incorrecto que ocurre, pero sí tenemos que prestar mucha atención a qué es lo que está ocurriendo como fenómeno, ¿sí? Se está viendo a muchos lados qué es esto lo que viene ocurriendo, que es un ser humano que no llega del todo a la Tierra, ¿sí? No llega del todo a sus pies. Entonces, bueno, empiezan a aparecer estos fenómenos. La cuestión es qué hacemos con esto. Por eso es tan importante y por eso comencé hablando respecto a los sentidos básicos, porque son los sentidos básicos lo que me enseñan a mí en primera instancia, estoy aquí. ¿Sí? Cuando llego al sentido del equilibrio, su mensaje que me entrega a nivel anímico es, yo estoy aquí y ahora. Pero si los 3 de antes no se trabajaron muy bien, el sentido del equilibrio tampoco va a estar, no va a tener sus torres de control que le den información correcta, ¿sí? Entonces no llega como seguro, estoy aquí y ahora, ¿sí? Eso, me preguntan acá, ¿qué se le dice cuando empiezan a preguntar por las diferencias físicas entre los dos géneros? Aquí me acuerdo que yo no lo entendía, me lo enseñaron en la universidad, lo leí en un texto, 3 ensayos de la teoría sexual, me acuerdo de Freud, algo y yo decía, pero ¿cómo va a ser así? Que decía que la mujer percibe a nivel de su sexualidad una falta. Entonces constantemente se perciben faltas. Y decía, la cuestión machista Freud como de la colonia. Después, en la consulta, encontraba con los niños que cuando descubrían que existían digamos, un sexo distinto, cuando veían el genital de la otra persona, los niños decían, ¿por qué yo tengo esto y ella no? Me llama mucho la atención, como no saben que eso es otro genital, no, pues.
lo primero que interpretan es que a ella le falta algo, ¿sí? Decía, "Oh, Freud, bueno, genio. A mí no se me hubiera ocurrido nunca como atinarle a esa. Pero sí, la diferencia sexual en primera instancia la perciben como presencia y ausencia, ¿sí? Esto estoy hablando a nivel psicoanalítico. Ahora, a nivel antroposófico, la femenino y lo masculino perciben lo masculino como la terrenalidad y lo femenino como lo espiritual, ¿sí? Entonces, la diferencia de los sexos, en realidad, se percibe como en los cuentos de hadas está todo el tiempo, ¿sí? Los cuentos de hadas no son machistas, ¿sí? Pero si tú lo lees con un ojo de adulto y desde tu cabeza, sí van a ser machistas. Porque no ves lo que está diciendo en cuentos de hadas. Estás viendo solamente su relación física. ¿Mm? Pero eso no es lo que un niño ve en un cuento de hadas. ¿Mm? Es lo que tú ves como adulto. Pero lo que un niño ve con su capacidad imaginativa es que el, el príncipe, que es la representación del yo humano, es el que decide ir en pos de algo que usualmente está representado por una doncella, ¿sí? Que es el alma humana, la doncella. Entonces, va en pos de un objetivo. Por eso siempre la princesa es la más bella. No es porque sea una mujer bonita físicamente, es porque es un alma noble. Eso los niños lo saben, aunque no lo pueden decir con su conciencia. Entonces el príncipe decide ir en pos de la más bella, usualmente, ¿eh? Que es esta alma noble. Y que los cuentos de hadas hablan de un solo ser humano, ¿sí? El príncipe y la princesa son el mismo ser humano, no son dos distintos, ¿sí? Entonces, en los cuentos de hadas está toda la diferencia de género, o sea, las diferencias universales de la fuerza femenina y masculina, ¿sí? Porque el género por eso tiene ese nombre, ¿sí? El género es lo que se pone encima, ¿sí? El género, la ropa, es lo que se construye sobre algo, ¿sí? Entonces, en esa primera instancia todavía, insisto, yo en la posición que tomo es que los niños que están en el proceso encarnatorio no requieren que un adulto les venga a enseñar teoría de género. Sí requiere que un adulto que cree que eso le va a beneficiar en la vida a ese niño y que él sepa de eso y que viva su vida así como lo considera correcta, viva la vida así coherentemente, ¿sí? Pero no que le vaya a enseñar a los niños eso, ¿sí? A un adolescente sí, obvio. Y eso hay que discutirlo y es parte de todas las clases y se habla y etcétera. Pero con los niños no. Uf. ¿Cómo hablar con los niños acerca de personas a las que les gusta el mismo sexo, a fin de no confundirlos? Bueno, les gusta el mismo. Yo creo que ahora lo que hemos hablado, esta pregunta debe quedar más clara, ¿sí? O sea, es lo mismo que hablar con una persona que le gusta un sexo distinto. No le veo cuál es la diferencia. ¿Cómo manejar el tema de la pornografía con los adolescentes de 10 a 14 años? La pornografía... la pornografía viene a ser todas las fuerzas nocivas en lo bello de la sexualidad, ¿sí? Representadas. Toda vez que es, por ejemplo, una industria que tiene atrás todo algo macabro para que se ocurra todo lo que, digamos, luego se vende, ¿sí? Todo eso a través de la pornografía permea, ¿sí? Como lo hablamos con los materiales, ¿sí? El material, si yo toco madera, percibo yo no como adulto, un niño sí, la ontología de la materia, de dónde viene, ¿sí? Y no es indiferente la ontología de dónde se produce o cómo se produce la pornografía, eso también permea. Ahora la pornografía es absolutamente nociva para el cerebro, ¿sí? De hecho, los estudios que se han hecho es que infantiliza el cerebro, ¿sí? Porque interviene en el complejo de recompensas. Entonces, usualmente una persona que ve mucha pornografía tiene una vida sexual muy paupérrima, ¿sí? Porque la vida sexual y la relación de pareja implica mucho, para una persona que ha visto mucha pornografía, implica mucho esfuerzo, una relación sexual, ¿sí?
Entonces, el núcleo accumbens, que es el que marca el sistema de recompensa, está acostumbrado a que sea fácil la liberación de dopamina, pero una relación sexual no es fácil, ¿sí? Que tiene que haber un lenguaje, un encuentro, una presencia. Vale, entonces, en el manejo de la pornografía de los 10 a los 14 años, tiene que estar absolutamente claro de qué es lo nocivo de el que haga eso. Los niños en ese tiempo aún tienen una moralidad, digamos, que los protege, ¿sí? Entonces, una concepción de lo correcto o de lo bueno, que si han tenido una educación que les permita y les enseña a través de las narraciones anuales que se entrega en la pedagogía Waldorf, por ejemplo, en lo que se trabaja con la tierra en las manos, todo eso les va a ayudar a que su moralidad los proteja y alejarse de esos lugares, ¿sí? Por lo menos por un tiempo. Porque claro, la pornografía tiene un carácter adictivo, es una droga, ¿sí? Y funciona como una droga a nivel del sistema de recompensas. Los videojuegos igual son una droga, ¿sí? Y porque tienen esta misma funcionamiento a nivel del sistema de recompensas del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, el tema de la pornografía es algo que se prohíbe, eso tiene que estar prohibido. No así el erotismo y no así la sexualidad, ¿sí? Sí. La pornografía y el erotismo son dos cosas diferentes, ¿sí? La pornografía es explícita, no deja nada a la imaginación, ¿sí? Está todo ahí, al ojo. Pero el erotismo deja algo velado, ¿sí? Y eso velado lleva a que yo tenga que producir algo para la excitación, ¿sí? Entonces, el erotismo se puede trabajar de diversas maneras, que usualmente los jóvenes ya cuando están me acuerdo, en sexto, que es muy marcada la polarización entre hombres y mujeres, como que no se quieren ver ni en pintura, aunque están en la misma sala, pero no quieren jugar juntos, y el hombre es lo peor y la mujer son lo peor, y digamos, está eso de que como ese juego de coqueteo igual, ¿sí? En esa posición tan rígida en hombres y mujeres, ¿sí? Como yo tengo más fuerza, yo escupo más lejos, yo corro más rápido, y en realidad, oye, me puedes ayudar a ordenar esto, y me prestas tus lápices, etcétera. Está todo eso que podríamos decir es erótico, ¿sí? Cosa que no significa que sea de sexualidad genital, ¿vale? Pero, porque si se prohíbe la pornografía, tiene que haber un lugar en donde encuentre esa energía, un cauce por el que dirigirse. Porque si se prohíbe la pornografía y se prohíbe todo lo sexual, lo que va a ocurrir es que va a aparecer un síntoma. Va a haber pornografía escondida, no va a tener que enterar, ¿sí? De hecho, hay casos donde aparece la masturbación compulsiva en adolescentes, que en particular, lo que me ha tocado ver y que he leído en la literatura, es que la mayoría de los casos de masturbación compulsiva de adolescentes es porque han tenido una educación prohibitiva respecto a lo sexual y se considera como un pecado o culposo la masturbación, ¿sí? Entonces, el síntoma lo que hace es que tiene que probar constantemente su pene, su vulva, para ver si funciona, para ver si es hombre o para ver si es mujer. Tengan la conciencia de que la sexualidad está en el centro de la identidad, por lo menos en la construcción de la identidad como hoy día la conocemos. ¿Sí? Entonces, sí responde a tu pregunta. ¿Mm? Hay varios videos en YouTube de lo nocivo a nivel cerebral de la pornografía. Te sugiero que lo vean juntos. ¿Sí? También hay un documental en Netflix que se llama Hot Girl Wanted. Se buscan chicas sensuales, creo que se llama en español, no me acuerdo. Y que habla como de todo esto macabro detrás de la industria de la pornografía. Pero cuando los niños ven a una pareja del mismo sexo besándose y preguntan por qué, ¿qué contestamos? Porque se quieren besar, se aman. No sé, insisto, es como lo mismo que una pareja hetero. ¿Por qué se besan los heteros? ¿Por qué se besa un hombre y una mujer? No sé. Es lo mismo. O sea, porque es lo mismo como yo con tu mamá nos besamos, por eso mismo se besan. ¿Sí? Bueno, y cada uno tiene razones distintas igual, ¿sí? Algunos porque se aman, otros porque están aburridos, qué sé yo, pero porque quieren, ¿sí? Ah. Eh,
esta libertad de nombrar como a un otro. Sí, me dice acá, esa libertad de cómo nombrar a un otro aparece porque hay muchas situaciones en donde la idea de lo trans aparece desde el primer septenio. Sí, de los pacientes trans que han llegado a mi consulta, ha sido uno, que, que desde primero básico ya lo sabía. Eh, pero lo pudo decir cuando iba en séptimo, si no me equivoco. Pero el primer recuerdo que tiene, como yo pertenezco a este lado, me equivoqué, fue en primero básico. ¿Sí? ¿Algún autor o autora Disculpa, referente para Andrés, dígame? ¿Sí? yo hice una pregunta, porque en el fondo mi duda es también, ya, va a estar esa realidad, pero cómo también tú lo abordas, porque por eso me llama la atención tu pregunta yo desde un punto de vista del respeto te nombro como tú me dices, pero me sonaba que ese diálogo es cuando ya un adulto se planta y se dice yo soy Juan, pero tú estás viendo un cuerpo físico eh, femenino. Cuando Femenino. son niños pequeños, ¿qué es lo más recomendable para que los adultos podamos acompañar estas imágenes que nos están transmitiendo? Ah, entiendo. Claro. Es que claro, el primero que se tiene que dar cuenta es ese niño o esa niña. Eh, entonces, claro, yo lo voy a nombrar como lo veo. Es parte importante también el conocer el orden que tiene la época en la que uno está. Entonces, yo en esta época nombro con un cierto pronombre a una persona de acuerdo al sexo que veo externamente, ¿no? Eso todavía es así. Eh, entonces, si ese niño no me dice, yo prefiero que me nombre de otra manera, no, si no ha nacido de él, no me corresponde a mí, ¿sí? Porque también esto implica hartos movimientos. Me acuerdo que uno en particular le dice primero a su profesora que a sus padres. Y, y sus compañeros sabían antes que sus padres. Entonces, eh, porque claro, eran padres más tradicionales. Entonces, eh, la profesora lo recibe súper bien y los compañeros lo nombran con el pronombre masculino desde que él dice que quiere que lo nombren así. Y ningún problema. El tema, ahí ya entran otros temas como el duelo de los padres, porque claro, se pierden ciertas fantasías asociadas al sexo del hijo. Sí. Pero sí, si no nace de él niño o de la niña, como yo me siento así, nómbreme así, que en todo caso eso, si es del segundo septenio, eso se habla entre los adultos. Y luego ya algo masticado y digerido se le transmite, ¿sí? Como y nosotros hemos conversado, vemos que te sientes más cómodo nombrando que con nombres más femeninos que masculinos. Entonces preferiría que te llamemos así, que lo digamos en el colegio, porque también usualmente los primeros que lo saben son los amigos o amigas. O sea, los amigos son los que empiezan a decirles de una manera diferente. Sí, eso. Vale, veo que son altas preguntas, voy a continuar. ¿Algún autor o autora referente para profundizar más en este tema de la sexualidad desde la antroposofía? No, todavía no hay textos desde la antroposofía que hablen de sexualidad. Ahora sí, hay uno pero ¿cómo se llama? Hay uno de sexualidad que escribió Mónica Oliva, ¿sí? Yo no lo he leído todavía, como para poder decirte qué es lo que trata, ¿sí? Pero tengo entendido que es de sexualidad. Sí. Bueno, ya lo voy a escribir el libro, ya tengo un año. Mira, más arriba igual preguntaban algo similar, que preguntaban qué tipos de cuentos ayudan a acompañar el desarrollo sexual de los niños y niñas del primer septenio. ¿Qué tipo de cuentos? Mm. En el primer septenio siguen siendo los cuentos de hadas.
Sí, sí, porque, y también, sí, sigue siendo los cuentos de hadas, y así que, por ejemplo, también hay cuentos que vienen a ser más como tradicionales de las culturas indígenas, pero sí siempre, pero sí en el primer septenio tienen que tener alguna, lo de los cuentos no es tan sencillo, tienen que tener ciertas imágenes arquetípicas los cuentos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, esta niña que le leer un cuento feminista no era un cuento para niños. Lo que trataba de hacer era enseñar algo. Pero los cuentos son para generar una vivencia interna, no para enseñar cognitivamente algo. Entonces no le llegaba, ¿sí? Los cuentos viven en el alma, ¿sí? Son semiconscientes, por eso siempre ocurren cosas mágicas, es como un sueño. Si yo le hablo con el nombre de cuento a la cabeza y de la racionalidad, no se entiende nada, ¿sí? Bueno. Sí, entonces siguen siendo los cuentos de hadas. Por ejemplo, ¿quién aparece muy marcadamente como en las perversiones sexuales en las narraciones? Es Francisco de Asís. ¿Sí? En segundo básico, cuando se hace la narración. ¿Sí? Porque el tipo era mujeriego y caballero, que le gustaba matar y ir por el mundo, y bueno, luego hace su camino de santidad, digamos. Pero no nació así, digamos. Bueno, 12 años, no recién, ok. Sí, cuando yo sé que muchas veces uno quisiese como, ¿cuál es la respuesta correcta de la sexualidad? Y no existe una respuesta correcta, porque nos van a preguntar lo mismo, yo no tengo el mismo sistema de creencias que otra persona, entonces uno tiene que elaborar la respuesta, ¿sí? Pero lo primero que tiene que hacer es perderle el miedo y el pudor a hablar de sexualidad, ¿sí? Si lograste eso, ya está el 50% listo. Además, armar una respuesta coherente, al grano, no dar demasiadas explicaciones, punto. ¿Sí? ¿Listo? Hay una imagen, bueno, aquí no sé si me la han preguntado, hay una imagen que lo que he visto que a las niñas les perturba mucho en particular, que es la imagen de la penetración. ¿Sí? Entonces, esa imagen les perturba mucho, les queda como mucho dando vueltas. Cuando, por ejemplo, una compañera se da cuenta, mira, así funciona, así se hacen los bebés, y le cuenta a otra, y le queda marcando la imagen a la otra, así, ¿cómo funciona así? Entonces, claro, cuando se transmite el cómo, eh, que yo a esa imagen en particular le prestaría atención, ¿sí? Pero en lo concreto hay un canal que lleva los espermatozoides, las semillas del padre al nido de la madre, ¿sí? Donde se cultiva y crece. Vale. Hola, ¿podría hablar sobre cómo abordar el tema cuando un hijo de 5 años quiere besar a la mamá? Ya, esto es tema particular, lo voy a dejar ahí, a ver si hay alguna otra pregunta con la que la pueda vincular. Cuando un niño de segundo... de un niño que dice que su hijo de 4 años también se quiere casar con la mamá, ¿cómo se le explica? Así que bastante parecida a la anterior. Ah, ya. ¿Hay otra más? Ok. Normal. Eso, a ver, ahí es donde hay que distinguir las culturas familiares, ¿sí? Porque hay familias que se besan en la boca, ¿sí? Hay familias que se besan en la mejilla. Entonces, claro, si una familia que se besa en la boca no habría problema, quiere besar a la mamá, obviamente, porque los familiares se muestran eso, que se besan en la boca entre ellos. Y es esperable que el niño quiera casarse con la madre, ¿sí? Lo que Freud nombró como el complejo de Edipo. Y a lo que apunta es que el complejo de Edipo, ya, bueno, es toda una construcción psíquica bastante compleja, pero el amor de ese niño o de esa niña, siempre el primer objeto de amor es la cuidadora, la madre, ¿sí? Esto Steiner lo dice, que la mujer en particular conserva en su corporalidad física y anímica mayor irradiación de fuerzas cósmicas. Entonces, que es más recomendable que sea un femenino quien esté en el cuidado sobre todo de la delicadeza de un recién nacido o muy pequeño, ¿sí? Por esta irradiación de fuerzas cósmicas, a diferencia del cuerpo masculino que es más bien duro y la voz es más bien ronca y etcétera, ¿sí?
Entonces, en el complejo de Edipo, los niños se quieren casar con la mamá, la aman, ¿sí? Porque no comprenden tampoco sé qué significa el casar o cómo se tienen los hijos, ¿sí? Porque también me acuerdo un pacientito que decía, mamá, la he tomado así, y decía, mamá, me quiero casar contigo y quiero que tengamos muchos hijos. Y claro, el cabro chico no sabía lo que estaba diciendo. Este, y porque, bueno, no lo saben. Entonces ahí se juega algo que es fundamental, que es lo que da el origen a la cultura. Esto lo dice tanto Levi-Strauss como Freud, que es el que se prohíbe el incesto. ¿Sí? Es decir, vas a amar a alguien como tu madre, pero no va a poder ser ella. ¿Sí? Aquí es donde entra la función paterna. La función paterna puede no ser el padre, porque en muchos de los casos no está, eh, pero la función paterna significa ponerle un límite a ese niño que quiere estar vinculado con la madre. ¿Sí? Entonces a veces la función paterna la cumple el trabajo, como no puedo seguir, te voy a dejar acá porque yo tengo que ir a trabajar, entonces marca un quiebre, marca un límite entre el niño y la madre. Entonces lo que hay que lograr ahí es que quede claro que él va a poder estar con otra mujer, otro hombre, de acuerdo a lo que prefiera, pero no va a poder ser su madre. ¿Mm? Entonces, arquetípicamente, esa función la cumple el padre, real, ¿sí? Que dice no, porque, bueno, tu madre está conmigo y no puedes. Esa prohibición va de la mano con sacar al cabro de la cama, ¿sí? Y tampoco puede estar acá porque tengo una cuestión que entre los dos y tú vas a estar en tu cama. No es muy recomendable que los niños duerman después de los 4 años con los padres, ¿sí? Con las madres. No es algo que yo recomiendo realmente y recomiendo que no lo hagan. ¿Sí? Porque se empiezan a jugar un montón de fantasías en ese periodo, ¿sí? Que son fantasías que están a la base de esta capacidad imaginativa, y una de las fantasías es la concepción de la privacidad, ¿sí? De lo privado. Este, ¿qué hacen esos dos metidos ahí? ¿Por qué yo no puedo entrar? ¿Por qué hay espacios en los que yo no puedo entrar? ¿Sí? Y esa imaginación, esas fantasías que comienzan a armarse, dan paso a la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia se sostiene en las fantasías que uno creó, ¿sí? Que no son fantasías morbosas, y la morbosidad viene en la sexualidad del adulto. Los niños no la traen. ¿Vale? Una pregunta, ¿dan paso a qué? No escuché. Dan ¿A paso la a inteligencia? la inteligencia. Sí. Sí. Esto Freud lo nombró como la pulsión epistemofílica, ¿sí? El amor al saber, el querer saber. Entonces uno de los primeros saberes que busca un ser humano son los saberes sexuales, cómo se crea la vida, por qué esto del amor, por qué están juntos, por qué me quiere, por qué hay otros que no lo quieren. Entonces todas esas preguntas quedan armando fantasías, ¿sí? Que luego dan paso a la curiosidad intelectual. Lo que en principio es curiosidad sexual, luego es curiosidad intelectual. ¿Sí? Bueno, cuando un niño... ojalá esto haya respondido lo de la mamá, claro, y cuando un niño quiere besar a la mamá tiene que ser muy tajante en los límites, como no me puede besar a mí, yo te quiero, pero los besos en la boca no corresponden, ese límite tiene que estar absolutamente claro y nada de ambivalencia entre la mamá y el hijo, ¿sí? Como a veces, por ejemplo, ¿en qué me refiero con ambivalencia? Con que a veces tú le des un beso y como no estaba prohibido, ahí aparece ese límite difuso entre lo incestuoso, ¿sí? Y que empieza a armar una constitución psíquica que no es de las más beneficiosas. Cuando un niño segundo septenio se entera por otro niño sobre temas de relación sexual, posición, etcétera, ¿cuál sugieres tú que sea la forma más adecuada en que los papás aborden el tema y desde la escuela? ¿Cómo el maestro puede o debe apoyar el tema? Tienen que juntarse los adultos a hablar, como el niño que les contó, júntense ambos padres, ambas familias a conversar. Bueno, ¿qué está pasando acá? Porque de dónde lo vio, tienen que tomar acuerdos al respecto, ¿sí? Cuando ya conversaron qué es lo que vio, etcétera, tienen que generar una instancia con los niños, como, bueno, esto fue lo que viste, esto fue lo que sabes, ¿tienes alguna pregunta? Esto que tuviste es algo que está grabado y en realidad no funciona del todo así. Tiene que haber una instancia de conversación, ¿sí? Insisto que lo primero que tenemos que perder
de la herencia es el pudor que tenemos a hablar respecto a la sexualidad. ¿Sí? Y claro, este tema entre familia y quién tiene que hablar de sexualidad con los niños, familia, colegio, me gustaría abordarlo al final. Si se me olvida, dígame por favor, ¿sí? Si me distraje en alguna pregunta. Es indispensable primero reflexionar y desempolvar las propias creencias sobre la identidad de género y la atracción sexual para poder dar respuesta libre de prejuicio. Estoy totalmente de acuerdo. Mi hijo 4 años me dice que quiere casarse conmigo. O sea, esa, claro. Ahí está la prohibición del incesto. Lo va a decir, obviamente no entiende muy bien lo que significa casarse, pero que él se va a poder casar con alguien que quiera, si es que quiere casarse después, quizás se da cuenta después que no quería nada casarse, pero que no va a ser con un progenitor. ¿Sí? ¿Desde cuándo es recomendable comenzar con la materia de educación sexual integral en la escuela desde la mirada antroposófica? Es una pregunta que... en la educación Waldorf, lo que se conoce a nivel tradicional como el desarrollo socioemocional tiene el lugar central. ¿Sí? Que se hace a través del arte, se hace a través de las materias, se hace a través de todo lo que dispone el currículum Waldorf. Entonces, el comenzar a hablar respecto de lo que ya es propiamente más sexual genital y todo eso que adviene, es sugerible que sea antes de que ocurra a nivel del cambio físico. ¿Sí? Por ejemplo, en la llegada de la menarquia, que tengan conciencia antes de lo que les va a ocurrir. Ahora, sí recomiendo mucho que quien les vaya a hablar de eso cree un cuento. ¿Sí? Recuerdo que hace poco hubo una de embriología, una conferencia de embriología donde la profesora de arte, para hablar de la concepción, crea un cuento entre un príncipe y una princesa que preparan siempre mes a mes la alfombra roja en este castillo, pero el príncipe no llega, entonces desarmaba la alfombra roja que caía, qué sé yo, y finalmente llega el príncipe que se junta con la princesa y crean un reino, ¿sí? Un reino nuevo. Y a través de un cuento van surgiendo preguntas que son después más reales, pero lo que nosotros tenemos conciencia es que primero esta capacidad imaginativa es la que va a dar cobijo, ¿sí? Como de la misma manera que el cuerpo etéreo es el que le da vida al cuerpo físico, primero es esta capacidad imaginativa la que le va a dar cobijo a imágenes reales que pueden ser muy fuertes. Entonces, antes de entregar una imagen real, científicamente correcta, primero entrega una fantasía que cobija eso. Y de a poco, de acuerdo al interés de los niños, se van acercando. ¿Sí? Don Calete, entiendo que este tema causa mucha curiosidad. Disculpa, ¿Sí? Diga. perdón que interrumpa, es que sigo como en la misma duda que Marcela, y es si un niño estaba navegando en internet y se le metió ahí un video o algo, queda como con este trauma y lo empieza a compartir, ¿no? A compartir con compañeros. Y los compañeros no sabían nada, entonces es un niño de entre 9 y 10 años. Se supone no sería como todavía la etapa, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy difícil decirle al niño, no digas nada a los demás, porque es lo primero que va a hacer, ¿no? Para sanarlo. Entonces, ¿cómo se protege ese ambiente? Y a los niños que empieza como a contarles, yo me imagino que se quedan en la imaginación y a lo mejor no es tan explícito como el que lo vio, pero ya empiezan como a alborotarse, ¿no? ¿Y qué hacer? Perdón, es que antes de que me dejaras como atrás. Perdón, no es mi intención dejarte atrás, que no sé si te dejo atrás las manos alzadas, las preguntas en el chat. Claro, es que el niño lo cuente es la misma manera que nosotros tenemos cuando comemos, que ahora me acabo de comer una galleta y ahora debe estar en mi estómago procesándose, y como tratar de digerir esa galleta que me acabo de comer para quedarme con lo que me sirve y expulsar lo que no. Los niños cuando comen algo, a nivel de sus percepciones, tratan de digerirlo. Y cuando es una imagen muy fuerte, lo que les queda para digerirlo es como cuando a nosotros nos da como dolores en el estómago que son repetitivos y compulsivos. Tratan de repetitivamente
hablar de eso, o juegan a eso con tal de sacar esa imagen de encima, ¿sí? O sacar la representación de lo que eso significa, de poder elaborarla, como, ¿y esto qué significa? Sí, lo que acabo de ver. O sea, el hombre le está haciendo daño a la mujer, porque también una de las cosas que siempre se elabora, como, ese hombre está matando a esa mujer que le está haciendo eso, ¿sí? Entonces, ¿es algo dañino lo que está ocurriendo, lo que acabo de ver? Entonces, todo eso lo trata de elaborar, ¿sí? Ahí hay que acompañar a ese niño, al que tuvo el infortunio de encontrarse con una imagen tan fuerte, ¿sí? Ahora, y posteriormente hay que, es que no sé lo que habrás dicho, insisto que es caso a caso, pero esta imagen de la fantasía que cobija la imagen real, ¿sí? Nosotros lo sabemos en la pedagogía Waldorf, antes de llegar al concepto duro y frío, es la experiencia, es la imagen, ¿sí? Y luego se llega al concepto. Entonces, ahí, y por eso también en la pedagogía de Waldorf se describe, ¿sí? Entonces, se describe, no se conceptualiza, ¿sí? Para que la imagen sea movible. Entonces, eso es lo que hay que trabajar a nivel del curso, ¿sí? Ya están en el periodo del Rubicón, entonces, claro, se pueden tomar cosas del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Onás, no sé, ¿sí? Para dar paso a ese tema en particular, ¿sí? Vale. Eh, el libro de Gudrun Burkhardt, claro. Sí. ¿Es normal la masturbación en el primer septenio? Sí, es normal, ¿sí? Pero no tiene el carácter de la masturbación del adolescente, ¿sí? Sino que es frotación más que todo, ¿sí? O lo hacen con las piernas, o con el borde de la mesa las niñas, o se suben a un peluche, y los niños se frotan con las manos. Normal, porque lo que hay que ahí dar cuenta es, no puedo silenciar este chat ahora. Eh, lo que hay que dar cuenta ahí es el que si lo hace compulsivamente, si lo hace angustiado, angustiada, como si es una necesidad imperativa el que lo haga, si tiene capacidad para, cuando yo le digo, puedes hacerlo en otro lugar, puede cambiarse el lugar, puede detenerlo, ¿sí? Y si tiene un carácter positivo, pero si no, también sugeriría consultar. La masturbación infantil es uno de los síntomas que, cuando es sintomático, que se ve con estos elementos que acabo de decir, que da cuenta de que puede estar ocurriendo algo más. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta concretamente la energía sexual en el segundo septenio? En el segundo septenio se está preparando la energía para liberarse, ¿sí? Que en lo concreto, en el segundo septenio, lo que tiene que estar siempre en los relatos referidos a la sexualidad es la concepción de la belleza. Pero la concepción de la belleza no necesariamente en lo externamente bello, sino que la concepción de la belleza en lo estéticamente bello. Aquí tomo lo que dice Platón de lo estético, ¿sí? Lo estético es que tiene una armonía interior, ¿sí? Una armonía interna. Entonces, por ejemplo, la pregunta de si ve a dos personas del mismo sexo besándose, mi respuesta tiene que ser bella. ¿Qué significa? Que es parte del ordenamiento, es parte del orden del mundo, ¿sí? Que los seres humanos tengan la libertad de hacer eso, por ejemplo, ¿sí? Distinto de cuando yo doy una respuesta y digo, eso es incorrecto, eso no se debería hacer, es una perversión a las leyes del universo, por ejemplo, que hay discursos que son así, los discursos de odio. Entonces, ahí mi respuesta, si bien coincide con mis creencias, por definición no es bella, ¿sí? Porque apunta a que hay elementos que no son armónicos en el mundo, ¿sí? Cosa que obviamente en el mundo hay elementos que no son armónicos, ¿sí? Pero mis respuestas referidas al acompañamiento de la sexualidad tiene que tener eso para que en el segundo septenio la sexualidad la pueda explorar libremente, ¿sí? Y usualmente lo que suelo encontrar es que tanto niños y niñas hoy día
comienza con la masturbación ya de adolescente, como a los 11 años, 11, 12 años, ya se masturban, tanto niños y niñas, niños como niñas, digo. Y la masturbación, ya en esa edad, viene a cumplir un rol muy importante de reerotización del cuerpo, ¿sí? Que es el pasaje del cuerpo infantil al cuerpo de adulto. En la masturbación cumple un rol fundamental con el reencantarse, con el autoestima. La masturbación tiene un rol fundamental, ¿sí? Que sea algo placentero, que sea un descubrimiento placentero, ¿sí? Eh, para que tenga la libertad de cuando ya viene de primero a cuarto medio el desarrollo del juicio, bueno, el juicio de los 14 a los 21, pero el desarrollo del juicio, que se vea liberado de los prejuicios para poder tomar los juicios propios y no sea solamente una continuidad de lo que me dijeron que era correcto o incorrecto. ¿Vale? Vale, me quedan muchas preguntas y yo creo que me pasé un montón del tiempo, en verdad. ¿Sí? No sé qué dice la gente. No sé si tienes algo más que agregar, aparte de estar respondiendo cada una de las consultas y las preguntas y sugerencias que te dan. No sé si tienes algo más que agregar, si no lo dejamos hasta acá. Claro, sí, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá. Sí, estos temas le interesan, como el acompañamiento, respetando las leyes universales en la crianza de los niños. Funde una escuela donde abordamos esto semanalmente y la pueden encontrar aquí. Y ahí ingresan ahí y me pueden enviar un correo o directamente a mi número. Y para profundizar estos temas. ¿Sí? ¿Tu canal de YouTube, Andrés? Ah, sí, y mi canal de YouTube es Camino Florido. Desde el año pasado, igual que no subo contenido, pero ya abordo temas de actualidad. Esto se va a grabar, ¿cierto? O sea, se va a subir, digamos, a tu canal y se va a Sí, poder esto compartir. lo voy a subir al canal. Ya, Sí. ok. Super. Eso. Entonces, voy a hacer el verso para cerrar. ¿Sí? ¿Vale? Ya, super. Tú dijiste que te acordáramos algo que ibas a decir al final, pero no me acuerdo. Ah, de veras que sea bueno. Ya, lo hago súper, el pase del gol. de ventana? Por favor. El pase del gol. ¿El pase de la ventana? Ya en la adolescencia es recomendable que las conversaciones de la sexualidad más profunda, porque requiere un detalle en la adolescencia, ya de los 14 años en adelante, un detalle de cómo está bien puesto el condón, cómo se pone bien el condón femenino, qué es lo que implica todo, digamos, el encuentro sexual. Esa conversación es más sugerible que lo tengan los profesores, un especialista, que los padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres ya erotizaron en la primera infancia el cuerpo del niño. Entonces se puede convertir en una experiencia que los acerque mucho a este encuentro con la prohibición del incesto. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Qué buen dato. Muchas gracias. Ya, voy a hacer el verso entonces. Dice, no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti mismo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo recién nacido eterno no te puede seguir. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Doy las gracias también de forma personal por esta gran charla, este gran encuentro, este gran momento de mucha información, de mucho contenido, desde la mirada antroposófica, desde la pedagogía Waldorf, que es muy valioso para quienes nos encontramos ya sea trabajando en un colegio Waldorf o bien como familias que participan de un colegio Waldorf. Familias y personas que hoy día nos acompañaron, les doy las gracias a nombre de todo el equipo del Colegio Waldorf Temuco, personas que nos escribieron de muchas partes, Andrés, de Puerto Rico, de Perú, de Ecuador, España, México, Argentina, de Chile. Había muchas personas de distintos lados hoy día acompañándonos y acompañándote y escuchándote, así que a nombre de todas ellas, me imagino, doy las gracias. No sé si Pía quieres decir algo, Pía Castro. Yo quiero dar las gracias a Andrés por la disposición
por haber estado ahí siempre pendiente de todas mis miles de consultas. Agradecida también de la participación de todas las personas y nada, súper contenta de estos espacios y de estos momentos y que espero podamos seguir con este apoyo a las familias durante mucho tiempo con estos temas que son tan interesantes para todos nosotros, los que estamos educando y los que estamos criando. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Damos entonces